Esta homilía llega a ustedes a través de Radio Claret América. El Instituto Bíblico Claretiano de las Américas presentan Poniendo el Evangelio en Práctica con el Padre Manuel Villalobos, un programa para aprender a amar a Dios sin miedo. Iniciamos. Muy buenos días, hermanos y hermanas que me sintonizan a través de Radio Claret América y también de nuestras páginas oficiales. Les invito a entrar a nuestro canal de YouTube, al Instituto Bíblico Claretiano de las Américas, e inscribirse al curso que vamos a estar ofreciendo sobre los personajes del Adviento, un curso totalmente gratuito con un gran biblista argentino. Así que, hermanos y hermanas, hay que prepararnos porque las lecturas, especialmente el Evangelio, van en esa línea, estar atentos porque no sabemos ni la hora ni el día, ¿verdad? Bueno, hermanos y hermanas, esta reflexión va a ser para el día domingo 19 de noviembre. Ya estamos casi llegando al final del año litúrgico y ya vamos por allí con esta misma intención, ¿verdad?, de ir preparando la casa. Hay 3 parábolas que estamos reflexionando que van con esa finalidad. Estén preparados, estén atentos, no saben ni la hora ni el día. Y el Evangelio está tomado de Mateo, del capítulo 25, del versículo 14 hasta, déjenme ver, creo que llega hasta el 30, del 14 al 30, versículo 14 al 30 del capítulo 25. Jesús les dijo esta parábola: es también como un hombre que al ausentarse llamó a sus esclavos y les encomendó su hacienda. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada cual según su capacidad, y se ausentó. Enseguida, el que había recibido 5 talentos se puso a negociar con ellos y ganó otros 5. Igualmente, el que había recibido 2 ganó otros 2. En cambio, el que había recibido 1 se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el talento de su señor. Al cabo de mucho tiempo vuelve el señor de aquellos esclavos y ajusta cuenta con ellos. Llegándose al que había recibido 5 talentos, presentó otros 5 diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 que he ganado. Su señor le dijo: muy bien, esclavo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el de los 2 talentos, le dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes otros 2 que he ganado. Su señor le dijo: muy bien, esclavo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento, le dijo: Señor, sé que eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me dio miedo y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le respondió: esclavo malo y perezoso, ¿sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no esparcí? Debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así al volver yo habría cobrado lo mío con los intereses. Quítenle, por lo tanto, su talento y dénselo al que tiene 10, porque a todo el que tiene se le dará y le sobrará, pero al que no tiene, aún lo que no tiene se le quitará. Y a ese esclavo inútil échenle a las tinieblas de afuera.
Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Palabra de Dios. Hermanos y hermanas, esta parábola, bueno, primeramente es muy complicada, ¿verdad? Bien difícil. Lo malo de las parábolas es que a veces uno dice, ay, pues es muy fácil interpretarlas, todos tenemos que ser como el que recibió los 10 talentos, el que recibió los 2 talentos, y trabajar con nuestros talentos. Y tristemente también ya la hemos cambiado a un aspecto de habilidades que uno tiene, sabiendo que el talento es una medida económica. De lo que se está tratando es algo de economía. Y bueno, la economía funciona muy complejamente, siempre ha estado así, ¿verdad? Desde que el ser humano apareció en la faz de la tierra. Como que siempre hay deseos de almacenar, de privar a otros de su economía. Y una economía, bueno, por eso es que estaba el culto al dinero, ¿verdad? A Mamona. Y por allí Mateo va a tener estas advertencias. Y lo primero que tenemos que ver es que debemos de interpretar esta parábola en todo el conjunto de la teología del Evangelio de Mateo. No podemos tratar solamente esta parábola sin tener la visión del evangelista acerca de la economía, ¿verdad? Porque si vamos a hablar de economía, pues la gente me va a decir, ¿para qué se complica, Manuel? Si lo que está aquí es que hay que invertir, hay que ser negociantes, hay que recorrer el mundo, hay que empobrecer a todo el mundo, no importa con tal de multiplicar el talento. Bueno, esto estará muy bien pensado para una economía capitalista, para una economía de los banqueros agresivos, de los banqueros violentos, de los banqueros que no les importa empobrecer al medio mundo, que pone las reglas de la economía y justifican para que el progreso avance, ¿verdad? Primeramente, quiero confesarles que yo de economía no sé absolutamente nada. Seguramente que por ahí habrá personas que sepan cómo funciona la bolsa de valores, que sepan más bien cómo va la economía. Y por favor, a estas personas, ilumínenos con sus comentarios, ¿verdad? A mí me gustaría de verdad entender la bolsa de valores. ¿Quién determina que las bolsas caigan, que los valores se multipliquen? Bueno, yo creo que está la ley de la oferta y de la demanda, pero yo creo que ha de ser un mundo muy complejo. Yo les voy a tratar de explicar lo poquito que yo sé en cuestión de cómo funciona la economía en el siglo I y cuál era la actitud del Evangelio de Mateo en torno a la economía. Hermanos y hermanas, Dios primeramente tenemos que ver el tema principal. Aunque parece la economía, parece que está todavía en torno a la casa. 3 parábolas vienen mostrando esta idea. Cuiden de la casa, ¿verdad? La parábola de las vírgenes que escuchamos la semana pasada. Las 5 que eran prudentes y las 5 que eran necias. La parábola del siervo que malgastó, el esclavo que se puso a golpear a todo mundo y que pensaba que el Señor no iba a venir. Y la sentencia siempre es porque no sabe ni la hora ni el día. Y bueno, ahora es los talentos. Y esas 3 parábolas se van a iluminar con la parábola que cierra este capítulo 25. Cuando venga el Hijo del Hombre vestido de gloria y majestad, estas 3 parábolas se van a iluminar para ver quién era Jesús y de qué lado estaba, o dónde estaba Jesús, ¿verdad? Porque todo el problema de cuidar la casa es que parece que la comunidad se siente sola, se siente desprotegida, se siente que Dios no les acompaña. Y para esa gente que se siente abandonada, la invitación de Mateo parece decirles, no, yo siempre he estado con ustedes. ¿Cuándo, Señor? Bueno, el desenlace de las 3 parábolas se tiene que ver en conclusión con la última parábola, que es: tuve hambre,
tuve sed, estaba desnudo, era migrante y allí estuvo. Dios siempre ha estado con la comunidad, en sus pobres, en sus vulnerables, en sus sencillos, en los excluidos. Pero la comunidad parece que por estar esperando que venga en la gloria, en las nubes, que lo sienten los tronos de gloria para juzgar a las naciones, no se ha dado cuenta que Dios vive con nosotros, que Dios es el Emanuel, ¿verdad? Bueno, esta parábola, que es una continuación de la parábola de las 10 vírgenes, es muy dura e inquietante. Mateo ha tomado esta parábola de la fuente Q. Recuerden que los especialistas creen que hay esta fuente que se perdió. Y Lucas también la tiene, Lucas 19, 12, 27. Y en Lucas 19, 27, en vez de talento, la pone como minas, ¿verdad? Que era un poquito, parece que Lucas tenía un sentido más prudente para decir, bueno, para que sea la parábola creíble. Una mina no era tanto, no era una gran suma de dinero como sería el talento. En cambio, Mateo habla de un préstamo inmenso de dinero. Una mina, por ejemplo, en el Evangelio de Lucas equivale a 1 kilo de oro o de plata, según sea según esté la economía, ¿verdad? Esto sería 1 kilo. En cambio, el talento era la máxima unidad financiera de Oriente. Era una moneda legendaria cuyo peso y valor cambiaba según los tiempos y las circunstancias, que variaban entre 30 y 60 kilos de oro o de plata. Y bueno, todos los reyes que estaban sometidos a Roma contaban su economía en talentos, ¿verdad? Y así era su renta y sus impuestos anuales para poder pagarle a Roma. Parece que según los especialistas dicen que a la muerte de Herodes el Grande, que sucedió en el año 4 a.C., la renta anual del reino de Judea bajo Arquelao era de 600 talentos y la de Antipas en Galilea de 200 talentos. Para que se den una idea, un talento equivaldría a 16 años de trabajo. La gente en el siglo I ganaba 1 denario, eso era lo que ganaba al día. Entonces, la persona que recibió 1 talento está recibiendo lo equivalente a 16 años de trabajo. Ustedes multipliquen ahora la que recibió 10 talentos. 16 por 10, bueno, ahí les dejo a la gente que les encantan las matemáticas. Así que aún la persona que recibió 1 talento está recibiendo una cantidad enorme de dinero. Algo que no van a ver nunca en su vida, estos esclavos, ¿verdad? Aunque parece ser que había esclavos, especialmente en Grecia, que podían acumular cierto dinero. Y por eso también se inventaron la idea de darles la libertad, ¿verdad? Para quitarles el dinero, para que el dinero se quedara al final de la casa, comprando la libertad del esclavo. Bueno, entonces, el que recibió 1 talento está recibiendo, para que tengan ustedes una idea, 16 años de trabajo, lo equivalente a 16 años de trabajo. Y habla de un señor rico que se marcha de viaje y deja a sus esclavos el tesoro para que se lo administren. Y uno pudiera decir, ay, ¿dónde se puede encontrar ese tipo de hombres que dejen tanto dinero o que le tengan mucha confianza a los esclavos, ¿verdad? Recuerden, el género parece que da o que invita a pensar que más bien esto es como para sacar una enseñanza en vez de estar tomando todo literalmente. Aunque es muy probable, fíjense. Le voy a hacer publicidad al libro del Trono Maldito, así se llama el libro de Antonio Piñero, un gran biblista, un
un gran filólogo, un biblista español, y tiene este libro que se llama El trono maldito. A la muerte de Herodes el Grande, ya les dije que sucedió en el año 4 antes de Cristo, pues ese trono se quedó vacante, ¿verdad? Y entre los 4 hijos de Herodes el Grande, pues se lo estaban peleando, y continuamente los descendientes de Herodes el Grande, iban a Roma, iban y venían tratando de congraciarse con el emperador para que les dejara el trono. Y el emperador parece ser que les daba largas, o sea, como que los entretenía a los 4 y así los tenía. Bueno, entonces muy probablemente sea una referencia a estos personajes que están continuamente tratando de congraciarse, abandonando, bueno, la región que tenían que estar cuidando, y tendrían que dejar sus bienes, sus posesiones en los administradores que ellos tenían, ¿verdad? Entonces esa sería como una posible idea. La gente estaría a lo mejor pensando en esas personas, pero yo creo que la parábola no va por ahí. La parábola más bien invita a decir, saquen una enseñanza, y la enseñanza es cómo cuidar la casa, cómo comportarnos, ¿verdad? Y claro, tiene esta enseñanza, esta parábola tiene un sentido de juicio. Un sentido de juicio que va a ir en contra de 3 personajes, de 3 esclavos, y esto va a ser prácticamente el comportamiento de estos 3 esclavos que tienen que cuidar la hacienda. Y como en todas las otras 2 parábolas, el Señor parece que retrasa su regreso. Entonces, por eso está allí con esta idea. Hermanos y hermanas, fíjense que la idea que emerge de este hombre es una idea muy cruel, muy déspota. No es la idea de Dios o de Dios Padre o de Jesús, si representa al Señor que viene, la que se nos ha ido presentando en el Evangelio, ¿verdad? Casi todo mundo interpreta esta parábola con decir, bueno, es que todos tenemos talentos y hay que ponerlos a trabajar, porque si el Señor nos los dio es para que produzcan frutos, ¿verdad? Regularmente por allí se van la interpretación. Sin embargo, podría ser que antes de llegar a esa conclusión o a esa interpretación, necesitamos ver qué está de fondo. Y necesitamos primeramente reconocer que esta es una parábola muy difícil, muy compleja. Muy compleja porque va en contra de las mismas enseñanzas o representa otro tipo de pensamiento en el Evangelio de Mateo. Estoy tratando de encontrar las palabras para no confundirles, ¿verdad? Miren, hay un principio hermenéutico de acercamiento, de interpretación que dice que no podemos absolutizar un texto, es decir, no podemos decir solamente esta es la enseñanza o esto es lo que nos dice, porque en la Biblia hay muchas voces. Aquí en la comunidad de Mateo también hay muchas voces. Esta es una voz. Este texto que parece que privilegia a los 2 primeros esclavos que invierten, que son agresivos, que van a negociar y a ganar. Esa es una voz acerca de la economía. Pero tenemos las otras voces que ahorita vamos a ir descubriendo. Las otras voces donde Mateo dice que el dinero que es un obstáculo. Ve y vende todo lo que tú tienes, le va a decir a un joven rico. Y entonces ven, dáselo a los pobres y entonces ven y sígueme. Entonces es otra voz.
Entonces, hay muchas voces aún dentro del Evangelio, no hay una sola postura. ¿Y qué es lo que está detrás de estas diferentes voces? Que probablemente muchos grupos estaban pugnando dentro de esta comunidad y cada cual trató de entender el Evangelio, el mensaje de Jesús en relación a la economía de una manera diferente. Hubo personas a lo mejor que lo tomaron literalmente, que dijeron, sí, Jesús es muy radical en su propuesta, que incluso no se quiere ni meter a ser a ser repartidor de herencias, porque cada herencia trae consigo, pues, que va a dejar a una persona contenta y a la otra la va a dejar llorando, ¿verdad? Entonces Jesús dice, amigo, ¿a mí quién me ha puesto a repartir herencias? O sea, Jesús tiene una actitud en todo el Evangelio muy contrario a lo que nosotros deberíamos de pensar que esta parábola es lo que nos enseña. Primeramente, entonces, no podemos absolutizar esta idea. Espero que me entiendan. En la Biblia hay diferentes voces. Por ejemplo, para que vuelvan a entenderme, si ustedes creen que Dios solamente creen en el principio de crezcan y multiplíquense, y esto va a ser uno de los textos favoritos de mucha gente, porque así está en el Génesis, pues váyanse al jardín del Cantar de los Cantares, donde todo es amor, donde todo es placer, donde todo es sensualidad, y allí no hay el mandato de crezcan y multiplíquense. O sea, son dos versiones totalmente diferentes, ¿verdad? Entonces son diferentes voces. O si ustedes piensan que la víbora, la serpiente, siempre es símbolo del mal, porque así está en el Génesis, pero se van a encontrar que también la víbora, por ejemplo, en la tradición deuteronómica, es un símbolo de salud. Hacen la serpiente de bronce y a la persona que sea mordida por las serpientes, viendo la serpiente de bronce, será curada. Entonces tú dices, bueno, o es mala o es buena. Porque en la Biblia no hay una sola voz, hay diferentes voces, y eso es lo que debemos de estar atentos. Ojalá que me entiendan este principio. Y si no, pues les invito a tomar nuestro curso de introducción a la Biblia, que allí con más más claridad y con más tiempo, personas laicas se las pueden explicar, ¿verdad? Entonces, esta parábola parece que pugna por una economía diferente a la que ha venido trabajando el Evangelio de Mateo. Y podemos decir que esta es una parábola para grandes banqueros y ejecutivos de multinacionales sin conciencia moral, sin más finalidad que la pura ganancia, aunque se hundan países enteros con todo y sus pobres. ¿Será esto lo que la parábola quiere? Que la gente comience a multiplicar dinero, no importa que use a los humanos como recursos humanos y no como humanos. Entonces, si esto es lo que está detrás de la parábola, entonces no se puede explicar para los débiles, para los hombres, para las mujeres, para toda la gente que está aplastada por este tipo de economía. Y claro, muchas personas van a agarrar de esta parábola como si fuera el evangelio de la prosperidad y van a decir, esto es lo que Dios quiere. Y a esta economía es a la que estamos llamados, especialmente aquí en Estados Unidos. No importa que se te vaya la vida, se te vaya la salud, tú debes de producir, debes de trabajar. Y yo he sido testigo de tantas personas que le han dado todo a este sistema. Y ya cuando finalmente se van a retirar, no alcanzan ni siquiera a gozar el primer cheque que les iba a llegar. ¿Por qué? Porque se murieron. Viven en estrés, no se cuidan. Este sistema es de producir. Y el día que tú ya no produces, ese día te vuelves inservible. Ese día terminas en la calle. Toda la gente dice que nos quieren mucho los patrones. No te quieren mientras produces. Cuando ya no produces. Y en México no es diferente. Aquí por lo menos les dan
trabajo a la gente mayor. Bueno, en ciertas ocasiones, la mayoría porque los puedes demandar. Pero en México ya después de los 30 años ya parece que es una maldición no tener trabajo porque se te va a complicar la vida. Y luego tienes que tener buena presentación. Y eso de buena presentación es de, bueno, ser joven, no tener rasgos indígenas. Vean cómo está todo. ¿Por qué? Todo está en función al trabajo, al trabajo. ¿Y quién se beneficia? Unos cuantos. ¿Será esto lo que el enfermo, lo que Mateo quiere? Porque si es esto lo que Mateo quiere, entonces todas las buenas noticias que hemos venido escuchando en el Evangelio para los pobres, para los enfermos mentales, para los deprimidos, para los publicanos, para las prostitutas, pues no les va a alcanzar ni a pagar el impuesto, ¿verdad? Porque hay que pagarle al amo. A lo mejor hay que buscarle entonces otro sentido, otra finalidad. Debemos entonces estar buscando a lo mejor cuál es lo que esta parábola nos puede enseñar. Los pensamientos, traigo aquí también el pensamiento de mi amigo, de verdad, un gran amigo, mi maestro, Javier Picasa. Si hay una persona experta en Mateo, bueno, no solamente en Mateo, en todo el cristianismo primitivo, en todo el Nuevo Testamento, es él. Y gratamente, Javier Picasa sostiene que en esta parábola el Señor no es Dios. No representa a Dios ni a Jesús. ¿Por qué? Porque es contrario a todo lo que hemos venido aprendiendo acerca de Dios en el Evangelio de Mateo, que es un Padre que cuida, que es un Padre que perdona, que es un Padre generoso, que es un Padre que quiere una economía justa. Entonces Javier Picasa argumenta que en esta parábola el Señor no representa a Dios porque fíjense cómo en el versículo 26 dice, tuve miedo, Señor, sabía que eres un hombre duro, que cosechas donde no siembras y recoges donde no esparces. Ese no sería Jesús, ese no sería Dios. Y sorprendentemente, ese señor responde, les responde al esclavo, eres negligente y holgazán, aunque sabías que ciego donde no siembro y recojo donde no esparzo. O sea, ese hombre acepta de verdad que es injusto. Bueno, no acepta que es un hombre duro, pero sí acepta que es una persona que más bien se beneficia del trabajo de la gente, más bien explota a los trabajadores. Y ese afán de que ¿por qué no lo pusiste el dinero en el banco? Ese no sería el Dios de Jesús. Ese no sería Dios. ¿Acaso no enseñó el Padre nuestro de no almacenar? Danos el pan cada día, a depender continuamente de la voluntad de Dios. Y fíjense, también me llena de alegría de verdad, y de allí voy a tomar estas frases. Picasa propone otros finales de esta parábola. Él dice, ¿qué tal si esta parábola tuviera otros finales? ¿Qué tal si él se imagina otros dos escenarios? Y esto lo pueden encontrar ustedes en el libro de Javier Picasa, en su comentario al Evangelio de Mateo, que es un librote grandote, ¿verdad? Gordo. Él dice, ¿qué tal
si en vez de esta parábola estuviera abierta a otros nuevos esclavos. ¿Qué les parece uno que ha perdido todo? Un esclavo con deudas. Supongamos, dice Picasa, que hay un cuarto esclavo a quien el Señor había dado 3 talentos o 5 o, si se quiere, 10. Viene fatigado y triste y humillándose ante el amo le dice: Señor, 3 talentos me distes y fui a comerciar con ellos, pero no he tenido suerte. Sabes bien que no soy hombre de negocios y además los tiempos son adversos. Hay una fuerte recesión económica y me han engañado. Me salieron malas cuentas, de forma que no he sido capaz de mantener ni siquiera aquello que tenía. Por eso, no solo no puedo traerte ninguna ganancia, sino que vengo con deudas. Aquí tienes, Señor, mira los papeles. Pero mira, he de marchar. No quiero que vengan mis acreedores y te culpen a ti y tengas que pagar encima tú la deuda. Y Javier Picasa se pregunta sabiamente, ¿qué respondería Jesús en este caso? ¿Podría perdonarle como pide el Padre Nuestro, perdónanos nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores? Mateo 6:12. Pero podría decirles a los acreedores que te perdonen también ellos, como exige y supone la parábola del capítulo 18, 23, 34. Y si los acreedores no son cristianos y no quieren escuchar a Jesús, Picasa dice que no es fácil ofrecer una respuesta, pero es evidente que estas 2 parábolas, la parábola, ¿se acuerdan ustedes de aquel hombre que le presentaron a uno de sus esclavos que les debía muchísimo dinero? Y el esclavo le dijo al hombre: tenme paciencia y te lo pagaré en cuanto me sea posible. Esa parábola. Y el hombre, lleno de compasión y ternura, le perdonó la deuda, toda la deuda. Pero recuerden que después el que ha sido perdonado se encontró a uno de sus compañeros que le debía unas minucias, unas migajas, y lo agarró del cuello, casi lo mata y le dice: págamelo todo hasta que todo lo que me debes. Si no, te voy a poner en la cárcel hasta que me pagues el último centavo. El otro se le echó a los pies, le dijo: tenme paciencia y te lo voy a pagar lo más pronto posible. Y el otro no le hizo caso, lo aventó a la cárcel y ahí lo dejó. Al ver esto, los compañeros se indignan y van contra el amo y lo vuelven a traer. Y le dice: eres malo porque yo te perdoné una deuda enorme y tú no fuiste capaz de perdonar algo insignificante. Esa es la parábola. Para Picasa, estas 2 parábolas se han de entender y resolver unidas, una al lado de la otra. Y fíjense la genialidad de mi amigo Javier Picasa, porque el mejor intérprete de Mateo sigue siendo el mismo Mateo. Esto es lo que les trataba de decir. Nosotros tenemos que estar atentos a ver cómo el Evangelio, todo el Evangelio va desarrollando el tema de la economía. Y Picasa nos regala otro final. Y ese final es de alguien que probablemente lo dio todo. En la línea de la reflexión anterior, podemos suponer que sigue viniendo otro esclavo, también fuera de tiempo, seguido de mucha gente que se agolpa tras él, pidiéndole ayuda. Imagínense que viene despojado de todo, rodeado de niños y pobres, con gentes de vida dudosa para acercarse con ellos hasta el amo y decirle: mira, Señor, tú me diste 100 talentos, ya sé que es muchísimo, muchísimo dinero, una cantidad que yo no merecía. Pero los pobres del mundo son aún más numerosos. Y de verdad que yo sí te escuché decirle al joven rico que estaba preguntando por la vida eterna, y tú le contestaste: vete, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres, y luego ven y sígueme. Y eso es lo que yo he hecho, Señor. Yo sí tomé en serio tu enseñanza. Imagínense que este esclavo sigue hablando: ya sé, Jesús,
que aquel rico se fue sin cumplir lo que pedías, porque quizás no supo escucharte bien y pensó que era preciso ganar todavía más dinero. Pero yo escuché bien tu palabra y quise cumplirla. Por eso fui por ahí y repartí todo lo que tenía. Ciertamente sé lo que has hecho, que hay muchos pobres, hay mucha gente muriendo de hambre. Y quise solucionarles, quise invitarles a que descubrieran que tú eres un Dios compasivo, un Dios generoso, un Dios que da, un Dios que perdona deudas. Yo sé que me lo deben, yo sé que ellos iban a pagármelo, pero son tan pobres que me acordé también de tu oración, la que tú nos enseñas. Cierto que deben mucho dinero, pero no les puedo cobrar cuando están enfermos, cuando están a punto de perder sus casas, cuando sus terrenos no dieron nada porque tuvo mal temporal. Y además tú nos dijiste que hay que perdonar las deudas. ¿Qué le diría este amo a esta persona si realmente fuera Jesús o si realmente fuera Dios? ¿Acaso no era eso lo que Dios quería, lo que el Dios de Jesús quería? Bueno, esto es lo que dice el bueno de Picasa. Y bueno, y el tercer final, el capitalista triunfante, dice Picasa. Imaginémonos que al final del final llega otro esclavo, un hombre que parecía muy sabio en un coche de lujo, rodeado de administradores y criados, y le dice al amo: levanté unas fábricas con aquello que me diste, dirigí negocios, he creado capitales. Al final, en estos últimos años, he montado bancos, grandes empresas de seguros y sobre todo unas ricas entidades financieras. Puedo darte muchísimo dinero. Estamos en un tiempo de ganancia porque al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, como tú mismo lo has dicho. ¿Qué le diría Jesús? ¿Será esta la economía que Jesús quiere? ¿Serán estos los talentos que hay que trabajar? Bueno, estas son las ideas de Picasa. Les fui fiel a sus comentarios. Desde hace un tiempo, habemos algunas personas que, sabiendo la economía, sabiendo lo complicado que estaba invertir y ganar y hacer este tipo de negocios, venimos proponiendo que a lo mejor el que enterró el talento hizo lo correcto. Ese fue el que verdaderamente estuvo pendiente de que no le robaran 16 años de trabajo. Además, las costumbres de enterrar dinero en la tierra en el siglo I, bueno, y hasta parece que hasta el día de hoy, ¿verdad? No les voy a decir dónde enterraba mi abuela el poco dinero que tenía hasta que lo encontramos y ya resulta que no, ni para ella ni para uno, ni para el diablo ni para Dios, porque ya cuando lo encontramos ya nos servía ese mugre dinero. Bueno, y nosotros muriéndonos de hambre. Enterrar dinero, entonces, en el siglo I era una de las maneras más seguras. Según la Mishnah, la persona que esconde el dinero en un paño o en una tela y lo hace con ello un nudo, y si se le roba, tiene que pagar todo. Pero si lo esconde y vigila atentamente en un terreno, eso es lo que recomienda la Mishnah, que hay que estar atentos. Y si la parábola es acerca de estar atentos, porque no sabemos ni la hora ni el día, no hubo una persona que a lo mejor no. Imagínense esta persona, 16 años del trabajo en algún lugar, para que no levante sospecha de estar viendo, cuidando, vigilando. Entonces, esta persona tiene las características de lo que Mateo en las parábolas viene presentando. Además, va a resolver otros problemas porque
la única manera de poder ganar dinero en el siglo primero es explotando, es quitándole a los pobres, es robando tierras, es prestando dinero a usura. Y si hay un pecado que en la Biblia se condena, es precisamente la usura. Entonces, si aceptamos esta parábola que los dos primeros hicieron lo correcto, de que multiplicar talentos, estamos también apoyando una interpretación donde hay que despojar, hay que quitar, hay que exprimir a la gente para poder aumentar el caudal de un amo que cosecha donde no siembra, que recoge donde no esparce. ¿Será este Dios? Ustedes me tienen que decir, hermanos y hermanas, en sus comentarios. Entonces, vean, si la persona que esconde entonces el talento es una persona que va a estar vigilante, es una persona que va a cuidar de él y es una persona que se lo va a entregar íntegro, y por otro lado no va a cometer ninguna injusticia porque no va a prestar dinero a usura. Acuérdense del Salmo: Señor, ¿quién puede entrar en tu monte santo? El hombre que procede honradamente, que no tiene doblez en su corazón, que no presta dinero a usura. Ojalá y aprendieran muchos banqueros. Hay una ética del trabajo. No le puedes dar tu dinero a Dios y a Mamón. No. Tú tienes que darle tu sentido, tu fe, tu entrega al Dios que provee. No puedes estar en contra de esas enseñanzas que Jesús nos dio en el Sermón del Monte, donde todo es producto de la generosidad de un Dios bueno. Así que a los finales que propone Picasa, yo también propongo que a lo mejor el primero es el que hace la voluntad de Dios, porque no fue capaz de cometer injusticia. Se dio cuenta que los medios, los bienes que son limitados tienen que fluir para todos y no solamente para unos cuantos, para acaparar y luego vender más caro, ¿verdad? Y entonces, ¿por qué el amo felicita? Bueno, ¿por qué este señor felicita? Porque se mueven en esos círculos. Si Picasa está en lo correcto de que en esta parábola el Señor no representa a Dios, entonces grupo de cristianos que todavía quieren seguir viviendo y comportándose como se mueven los valores económicos de aquella época. Y esto va también muy en la línea de Lucas, ¿verdad? Lucas habla mucho de pobreza y de riqueza, porque probablemente en las comunidades había ciertos grupos de personas ricas que querían seguir manteniendo su status quo, sin hacer ningún cambio radical en su seguimiento. En cambio, la propuesta de Jesús parece ser del Jesús histórico, es: vende todo lo que tienes y dáselo, regrésaselo a los pobres, porque cada bendición entre comillas que uno tiene, es el llanto del pobre, que le quitaron su tierra, que lo explotaron, que le quitaron su túnica. Toda herencia que alguien va ganando trae una injusticia, a lo menos en el siglo primero. No es de que Dios bendijo a uno y maldijo al resto de la humanidad a no tener nada, ¿verdad? La Mishnah recoge, vean cómo toda la riqueza se concentraba en Roma, y la Mishnah recoge un dicho del siglo I que decía: del cielo cayeron 10 bendiciones. Roma se quedó con 9 y el resto del imperio vive con una bendición. Y parece que la economía no cambia. Parece que hay un grupo de economía bien pequeñitos que se benefician y el resto vive de migajas, vive de miserias. ¿Por qué? Porque no hemos entendido que en la economía de Dios tiene que fluir y que tiene que ser para toda la humanidad, para que tengan vida, que tiene que ser el aceite que mantenga la luz para poder distinguir la avaricia de la gratuidad, del que tiene, del que no tiene, más que hambre y deseos de tener. Así que, hermanos y hermanas, esta parábola muy compleja, muy difícil. Díganme ustedes qué piensan en sus comentarios.
Ojalá estuviera yo enfrente de Mateo y decirle: Mateo, dinos exactamente qué es lo que tú nos quisiste enseñar con esta parábola. Yo creo que al final, hermanos y hermanas, es ser agradecidos con el Dios que provee y luchar para que exista una economía igualitaria, una economía que no nos deshumanice, una economía donde toda la humanidad pueda percibir la generosidad de Dios sin explotar también a la naturaleza. Les invito, antes de irme, a que se inscriban, que vayan a www.ibicla.org, inscríbanse a nuestras páginas, a nuestros canales, compartan nuestras reflexiones. Si ustedes creen que estos pensamientos les ayudan, pues a lo mejor a otra persona le puede ayudar. Hermanos y hermanas, va a ser un tiempo de Adviento muy especial, un tiempo de volver a confiar en el Dios que provee. No dejen que el espíritu perverso del capitalismo, de las compras, de los negocios, de esto y del otro, te quiten, te roben el verdadero sentido de la espera del Adviento, que es un tiempo de alegría, un tiempo de regocijo. Nos vemos la próxima semana. Los invitamos a escuchar más programas de crecimiento espiritual y emocional en radioclaretamerica.com y a seguir en YouTube a la Escuela Bíblica Claretiana de las Américas. Visite ibicla.org.